Listo, perfecto. Entonces, continuando con la sesión del día de ayer, entonces habíamos quedado en el apartado donde estábamos tratando de empezar a ver unas simplificaciones pues, bastante particulares, ya que el tensor métrico que utilizamos para este desarrollo de las demostraciones de las ecuaciones de Kaluza-Klein en la teoría de Brans-Dicke, o sea, con el cuadripotencial igual a cero, entonces se nos queda simplificando una matriz diagonal, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces estamos empezando a revisar cuáles deberían ser las características del símbolo de Christoffel, particularmente, ¿no? Con cada una de estas componentes del tensor métrico, ¿no? Asociado. Y habíamos llegado a la conclusión, pues que para particularmente el elemento símbolo de Christoffel A, B, entonces teníamos que se reducía simplemente en esto, pues para tener que evitar colocar todos estos términos, ¿no? Que es una forma mucho más amplia, de alguna forma mucho más larga, ¿no? Extensa, de introducir todo eso en el tensor de Ricci cuando lo vayamos a resolver. Entonces para esto nos hace los cálculos mucho más simples y mucho más rápidos, ¿vale? Entonces había quedado como ejercicio pues resolver estos tres, o sea, llegar a una solución parcial. Entonces pues lo vamos a hacer pues en este momento para ver cómo nos termina dando, ¿listo? Entonces vamos a hacer un copy paste de esta formulilla por acá abajo. Y tratamos entonces de llegar a la solución para cada uno de esos términos, ¿listo? Entonces vamos a revisar las características que debería tener. ¿Listo? Acabamos esta y hagámosle un copy paste de nuevo. Entonces vamos a llamarla a esta la ecuación 2, a esta la ecuación 3 y a esta la ecuación 4. ¿Listo? La ecuación 1 sería la condición que ya teníamos, la que demostramos el día de ayer. Sería esta. Vamos a demostrar la condición 2, ¿vale? Entonces la condición 2 para el símbolo de Christoffel, entonces según lo que está allí escrito tenemos el símbolo de Christoffel supra A sub B, B. Entonces aquí realmente lo que tenemos que cambiar es la C por una B, ¿verdad? La C por una B, entonces aquí aparece una C por una B. Creo que esta vaina está empezando a aportar un poco lento, más bien vamos a hacerla en la siguiente diapositiva para que no haya problemas. Espera un momentito. Entonces, copy eso y eso es. Eh, ABB, ¿no? Listo, eso es. Entonces aquí colocamos el símbolo de Christoffel, A, B, B. Listo, que sería nuestra condición 2. Y entonces esto se resumiría en traducir esto en lo siguiente. Entonces tenemos un medio de G supra A, D. ¿No? Esta D queda completamente intacta. Luego tendremos parcial B. Entonces esta parcial B queda igual. Símbolo de que, perdón, tensor métrico de, lo diría la C, pero la cambiamos por una B, entonces ahora se llama B, más parcial C, pero en este caso sería la B de nuevo, tensor métrico D y B, listo, menos parcial D y G sub BC, pero en este caso sería sub B, B. Listo, esa sería nuestra ecuación, simplemente modificando pues esa condición que les digo que podemos realizar. Y ahora lo que nos tocaría mirar sería qué más podemos hacer. Entonces igual ayer como nosotros estamos viendo justamente entre las características del tensor métrico diagonal, entonces la única opción para que justamente los elementos fueran no nulos, ¿cierto? Era que entonces pues esta componente de aquí, particularmente D debía ser igual a A, ¿cierto? D debería convertir en A justamente para que tuviéramos elementos de la diagonal principal y no fueran no nulos. Eso quiere decir entonces que lo que tendríamos a continuación sería el símbolo de Christoffel, ABB, y luego tendríamos entonces el 1 medio G supra A. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en cualquier componente indicial que tengamos una D vamos a sustituirlo por una A. Entonces vuelvo a colocar lo mismo. Aquí existe una D, por tanto lo cambiamos por una A. Luego aquí existe una B, G. Y aquí tenemos una D que se convierte en una A de nuevo. Y finalmente aquí tendríamos una D que se convierte en una A, ¿verdad? Y tendríamos G
V, V. Vale. A ver, verificamos que todo esté correcto. Sí. Vale, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos allí? Entonces quiero que se fijen particularmente que para estos términos, entonces lo que tenemos es que ambos elementos, este y este elemento, son los mismos. Quiere decir que los podemos sumar, ¿verdad? Terminaremos obteniendo dos veces ese elemento, o sea que terminaríamos con ABB, un medio de G, A, y aquí entonces tendríamos dos veces la parcial B de G, A, B, ¿verdad? Espera, esta vez me quedó como extraño. AB menos parcial A, G, B, B. ¿Listo? Eso es. Listo. Y ahora, pues la última condición que podemos nosotros pensar aquí es exactamente lo mismo que les acabo de decir. ¿Qué debe pasar de alguna forma mm, dentro de este paréntesis para que de alguna forma no tengamos elementos no nulos? ¿Verdad? Entonces lo que debe pasar de alguna forma es que si nos damos cuenta, por ejemplo, para este término de acá, estas componentes deberían ser. Espera un momentito. A, B, B. Sí, está bien. Sí, a ver, espera un segundito, reviso una cosilla por acá. Mm, Hay un pedacito que tendríamos G, A, B, B. Sí. Y aquí tendríamos, a ver, que creo que se me fue un índice. ¿Dónde fue? Aquí tenemos el B. Aquí está la B. Aquí está la B. Luego aquí estaba la A. Y aquí estaba la A también. Y aquí está la A. Ujú. A ver. G, A, A. Sí. Ujú. A ver, a ver. Creo que para este pedazo me podría fiar de la condición 3, porque lo que debería aparecer al final, según lo que tengo aquí yo anotado, debería ser entonces lo siguiente. Con lo que debemos quedar sería con el un medio. A ver, sería con un medio, sí. Con un medio de G supra AA, luego parcial A. Ah, perdón, me falta un menos. G sub BB. Esto es lo que debería quedar. Mm, Bueno, mientras ya le echamos cabeza, vengan, intentamos hacer la 3. La 3 que de pronto nos puede ayudar a resolver este inconveniente. Bueno, la 3 tenemos según lo que habíamos colocado. A ver, un momentito vamos atrás. La 3 serían los tres índices iguales repetidos. Entonces tendríamos A y A. Eso quiere decir... em, eso querría decir entonces que lo que haríamos sería tener G supra A D, ¿verdad? Luego tendríamos la parcial B, que sería A, y aquí sería G sub DC, lo cual sería aquí respectivamente DA.
¿Listo? Más. Luego sería parcial C, que sigue siendo la misma A. Luego tensor métrico G sub dB. Entonces aquí tendríamos B y la B, pero que valdría A en este caso. Y por último tendríamos menos parcial D. Entonces la misma D que está acá. Y G sub BC, lo cual sería A, A. ¿Verdad? Listo. Y entonces, otra vez, rescatando la misma condición donde el índice D, este particularmente, tiene que transformar en A para que sean elementos no nulos, entonces se convertiría en lo siguiente, se convertiría en un medio de G supra AA y cualquier D que aparezca por ahí la reemplazamos por una A. Entonces tendríamos G AA más parcial A G sub AA y finalmente menos parcial A G sub AA. Eso es. Entonces aquí si nos damos cuenta tenemos los mismos elementos, ¿verdad? Dos sumativos, uno negativo, por tanto lo último con lo que quedaríamos sería que nuestra condición sería particularmente entonces A, un medio de G supra AA parcial A G sub AA. ¿Listo? Aquí estaría nuestra condición número 3. Sería nuestra condición número 3. ¿Listo? Y nos faltaría la condición número 4, la colocamos de una vez. Que era, vamos a ver, teníamos entonces los símbolos de Christoffel, A, B y C, pero donde teníamos que A era diferente de B y a su vez diferente de C. ¿Listo? Entonces, pues efectivamente con lo que nos queríamos, pues sería lo mismo, ¿verdad? Sería el mismo tipo de símbolo de Christoffel. Vamos a colocarlo un momentito, entonces un medio de G a D, lo tendríamos entonces parcial, ¿parcial qué? Mm, parcial B, G de C, más parcial C, G de B, menos parcial D, G de C. ¿Listo? Vale, y entonces, pues a partir de este, pues lo que podemos nosotros pensar es, ok, podemos volver a aplicar la misma condición de los elementos no nulos, al menos para este elemento, o sea, que D vuelva a transformar en A. Y eso entonces lo que nos implicaría sería que el símbolo de Christoffel sería ABC, y eso sería un medio de G, y luego sería que A, y luego tendríamos V, que queda intacto, aquí sería AC, más parcial, luego sería C, G, y aquí en vez de D sería la A, AB, menos parcial D, que sería la A, G, B, C. ¿Listo? O sea, lo único que hicimos fue cambiar el índice D por 1A. ¿Listo? Pero entonces fíjense en la condición. La condición me está diciendo a mí que justamente los elementos A, B y C son diferentes entre sí. ¿Mm? Entonces, a pesar de que este elemento de factor está salvado, ¿cierto? Estos elementos dentro no lo están, ¿sí? Porque aquí tenemos, por ejemplo, este elemento que a la condición A diferente de C, entonces aquí vamos a tener algún elemento de la diagonal. Y los elementos de la diagonal principal son de índices iguales y el resto son diferentes. Eso quiere decir que este elemento, cualquiera que escojamos que sean de índices diferentes, nos va a dar 0. Igual que este e igual que este. ¿Vale? Eso quiere decir que para esta condición, particularmente cuando tenemos un símbolo de Christoffel ABC con la condición de que A sea diferente de B y a su vez sea diferente de C, entonces esto nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces podemos colocarla así: A, B, C es igual a 0. ¿Listo? Si A es diferente de B y a su vez diferente de C. ¿Listo? Sería nuestra condición número 4. Perfecto. Bueno, y me quedé pensando con esta de la 2. A ver, la volvemos a hacer si pronto fue que me comí algún índice por allí. ABC, AD, BDC, C, ay, DB, DBC. Sí, está bien. Entonces tendríamos B
aquí sería la B, luego aquí sería la B, luego aquí sería la BB, sí, está bien. Y luego la D la convertimos en una A. Ujú. Mm, Y la convertimos en una A. Y entonces aquí me quedaría la A, aquí me quedaría la A. Y aquí me quedaría la A. Sí. A, B, A, B, 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 A, B, A y B, B. Sí. Y entonces nos quedó esto. Am, ajá, y lo sumamos particularmente. Bueno, échenle cabeza, le voy a echar cabeza también por aquí porque al final lo que nos debe dar esta condición, como les colocaba acá, es lo siguiente. A ver si de pronto alguien la logra revisar antes de que acabemos la clase. Igual forma, si algo ahorita la vuelvo a revisar, listo, no hay lío. Pero lo que nos debe quedar al final es esto: menos un medio de G supra A parcial A G B B. Listo, esa sería la segunda condición. Condición número 2. ¿Listo? O sea, de alguna forma lo que está pasando es que este elemento se me está anulando. ¿Mm? Ujú. Sí, eso es lo que debería estar pasando. Bueno, démoslo allí un momentito y ya ahorita volvemos a recapitular qué podríamos colocar ahí. Me está sonando de pronto que pueda ser, a ver, puede ser de pronto que sea sub AA. Espera un segundito, un segundito, un segundito. Mm, Bueno, démosle un momentito mientras voy pensándolo, mientras les voy siguiendo explicando el resto. Pero sí me causa curiosidad ese elemento. Bueno, entonces ya tenemos nuestras cuatro condiciones, ¿verdad? Desde la de ayer. Tenemos esta que sería nuestra condición número uno. O teníamos A, B. Tenemos símbolo de Christoffel A, B, B. Y tenemos A y también A, B, C. ¿Listo? Bueno, ¿y todo esto para qué carajos? En principio, pues como les comentaba yo desde el inicio aquí, en la demostración de Kaluza-Klein, pues lo que teníamos era que para encontrar la información geométrica, o sea, la parte del tensor de Ricci, pues nosotros tenemos primero que fiarnos de los símbolos de Christoffel, saber cuánto valen cada uno de sus componentes. Y para saber perdón, cómo valen cada uno de sus componentes, pues teníamos que justamente tratar de verificar lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Eh, mm, por otro lado, pues una condición bastante general, pues que podemos nosotros colocarlo aquí como de manera genérica, es el elemento de línea, pues que para este caso, nuestro elemento de línea 5 dimensional, pues se va a ver un poquito modificado, ¿no? Entonces aquí tendríamos de x supra a, de x supra b, y los elementos pues deberían corresponder a los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? Los que ya hemos trabajado, que en este caso sería el g mu nu, de x supra mu, de x supra nu. Y por último tendríamos que sumarle este elemento que estaría aquí haciendo parte de la quinta coordenada. Vamos a colocarlo como de x supra 5 al cuadrado. ¿Listo? Recordando obviamente que aquí estamos teniendo en cuenta pues la coordenada 5 dimensional. Entonces, ¿cómo mediríamos nosotros intervalos o elementos de línea en ese espacio 5 dimensional en
Kaluza-Klein recuperando Brans-Dicke con este elemento de línea que les estoy colocando. ¿Listo? Entonces, aparte de la información que nosotros tenemos de 4 dimensiones, ¿cierto? Aquí tenemos la información de las 4 dimensiones, que es así como colocamos, por ejemplo, el elemento de línea para los agujeros negros, para casos, por ejemplo, de cosmológicos, ¿verdad? Y pues para este caso, pues lo que estamos haciendo nosotros sería pues expandiéndolo para el caso 5 dimensional, donde si nos damos cuenta hay un factor extra que estaría acompañando esta quinta coordenada, que sería el phi al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería la parte como interesante a tener en cuenta. Y pues obviamente todo eso es colocando el esquema clásico de relatividad en lo cual nosotros nos fiamos. Entonces ahora el siguiente paso vendría a ser cómo nosotros encontramos justamente las ecuaciones del vacío, como lo propone Kaluza-Klein. ¿Listo? O sea, en otras palabras, encontrar el R sub AB virgulillado igual a 0. ¿Sí? Porque justamente con estas ecuaciones de campo en el vacío es que nosotros podíamos, si ustedes lo recuerdan, encontrar las 3 diferentes condiciones o ecuaciones de campo asociadas al mundo cuatridimensional, ¿no? O sea, estas ecuaciones 5-dimensional del vacío nos proporcionaba entonces 3 ecuaciones, ¿verdad? 3 ecuaciones del mundo cuatridimensional. ¿Listo? Entonces ese es nuestro objetivo. Y si ustedes lo recuerdan, pues lo que nosotros habíamos visto es que para recuperar justamente esas condiciones, nosotros lo que necesitábamos hacer era colocar lo siguiente. Era colocar entonces la componente R sub 5, 5, o sea, encontrar el tensor de Ricci R sub 5, 5, el tensor de Ricci R sub 5 alfa, o sea, con un elemento indicial cruzado de 4 dimensiones, y el tensor de Ricci R sub mu solamente de 4 dimensiones completamente. ¿Listo? Entonces, ese es el juego que vamos a hacer nosotros matemáticamente. ¿Listo? Hoy tratando de calcular justamente eso. ¿Listo? Entonces, siendo así, a ver si por aquí me alcanza. Quiero ver hasta dónde llega esta parte de acá abajo. Me empieza a parecer como que se puede harto. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer eso justamente. ¿Listo? Nuestro objetivo va a ser encontrar el elemento R sub 5, 5. ¿Listo? Ese va a ser nuestro objetivo. Y el elemento R sub 5, 5 aquí sería igual. Entonces, para ello sí necesitamos fiarnos de una de las ecuaciones que les coloqué yo ayer, esta, que es nuestra definición del tensor de Ricci en relación justamente a nuestros símbolos de Christoffel. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo, porque es el que vamos a utilizar. Listo, entonces, vale, vamos a copiar todo este elemento y lo vamos a arrastrar por acá. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos R sub 5, 5, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo nos van a quedar estas componentes si transcribimos y utilizamos esta definición general, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sería todos los índices AB, que serían los índices libres, ¿verdad? Los vamos a reemplazar por 5, 5 y los índices mudos los dejamos completamente intactos. ¿Listo? Este sería nuestro, vamos a colocarle caso número 1. Entonces, nos quedaría parcial C, ¿verdad? La C queda completamente igual. C, y aquí tendríamos la componente 5, 5, ¿sí? En vez de AB estamos colocando 5, 5, por tanto reemplazamos 5, 5. Menos parcial B, pero B vale 5. Luego tendríamos símbolos de Christoffel. C, C, A. Entonces tendríamos C, C, 5, ¿verdad? Más, luego entonces nos quedaría símbolo de Christoffel. C, C, D. Quedaría completamente igual. Y aquí tendríamos D, 5, 5. ¿Listo? Menos, y luego tendríamos símbolo de Christoffel. C, B, D. O sea, sería 5D. Símbolo de Christoffel, D, 5C, ¿vale? Y recordemos que como estamos encontrando las ecuaciones de campo en el vacío 5-dimensional, entonces vamos a igualarlo a 0, nuestra condición general de la condición de Kaluza-Klein. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tratar de encontrar qué nos reproduce esos elementos que aparecen allí. ¿Mm? Entonces, para ello, pues justamente son las condiciones que les acabo de hacer arriba, porque esto nos va a simplificar un montón los cálculos. ¿Por qué? Porque, pues para cada uno de esos elementos de los símbolos de Christoffel, pues ya podremos tener de alguna forma, o sea, podríamos hacer uso de esas condiciones de arriba. Por ejemplo, para el símbolo de Christoffel, C sub 5, 5, ¿verdad? O sea, donde tenemos un índice libre y dos índices iguales, C5, 5 se parecería a, por ejemplo, tener este de acá, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tenemos un índice A y tenemos dos índices repetidos abajo. Entonces es como si tuviéramos aquí el C y el 5, 5. Y eso lo que nos reproduce es menos un medio de G supra. En este caso sería entonces C, C, parcial C, G sub 5, 5, ¿verdad? Entonces, para eso nos podemos fiar de eso. Entonces sería un medio de G supra CC parcial C G sub 5, 5. ¿Listo? Por otro lado, tendríamos también que símbolo de Christoffel, por ejemplo, de C, C5, o sea, este segundo que aparece acá, ¿a qué sería igual? C, C5, o sea, tenemos dos elementos repetidos, supra y sub. Creo que este está aquí. Sí, véanlo acá. Entonces, en la condición 1 es dos índices repetidos, supra y sub, como A, y tenemos un índice que sería el B, que es nuestro caso. Entonces se reproduce así. Entonces tenemos los dos índices arriba, A, y parcial B, G sub A. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar eso mismo aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como un medio de G supra C parcial 5 de G sub C. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Tendríamos entonces símbolo de Christoffel. CCD, que nos daría este CCD. Fíjense este de acá. Este elemento pues sería similar a el que acabamos de hacer, ¿sí? A este mismo CC5, pero entonces en vez de CC5 es CCD, o sea, donde aparezca un 5 colocamos una D. O sea, lo que quiere decir que sería un medio de G supra CC parcial D y G sub CDC. ¿Sí? Y por último tendríamos el símbolo de Christoffel D55, que podríamos hacerlo también, o sea, este de acá. ¿Listo? Estos últimos dos no los podríamos hacer, pues porque no hay una, o sea, no hay una condición así como las que hicimos anteriormente que pues satisfaga eso, ¿verdad? Entonces por eso pues estas sí las dejamos libres, pero pues estas que estamos colocando sí las podemos simplificar. Entonces nos quedaría D sub 5, 5. Eso quiere decir que tendríamos como, por ejemplo, la primera. Fíjense que en la primera tenemos eso, un índice arriba y 5, 5. Pero entonces en vez de C es una D. ¿Listo? Eso quiere decir que nos quedaría similar a este primer término, o sea que nos quedaría menos un medio de G supra de D parcial, parcial ¿qué? Parcial de G sub 5, 5. ¿Verdad? Ahora sí. Listo, perfecto. Y también tener en cuenta, ya saben, la condición del cilindro es una cosa vital en este cálculo. Importante hay que tenerlo por ahí presente siempre que vayamos a hacer esto porque nos podemos saltar un montón de pasos. ¿Listo? Y ya, y esto, por ejemplo, nos reduce el problema un montón. Por ejemplo, la condición de cilindro, y una vez invocándola, de hecho, condición de cilindro, porque fíjense que de hecho, para este término de aquí, para este segundo, fíjense que lo que tenemos aquí justamente es una derivada 5 dimensional, ¿verdad? Una parcial de 5 con la coordenada con respecto a la coordenada 5 dimensional de un tensor, de lo que sea, o sea, no importa si es C, A, B, BC, lo que sea, pero estamos derivando justamente con respecto a la coordenada 5 dimensional. ¿Y qué dice nuestra condición de cilindro? Dice que cuando derivamos con respecto a esa quinta coordenada, cualquier componente de nuestro tensor métrico nos da 0. Eso quiere decir que esto de una vez lo vamos a anular, da 0, invocando la condición de cilindro, y esto entonces lo que nos da es que este término es 0. Y esto nos simplifica un montón más los cálculos, porque entonces ya podemos decir que de nuestro tensor R55 ya podemos empezar a eliminar terminillos por ahí. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo nos quedaría esta cuestión? Reemplazando lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces tendríamos parcial C del símbolo de Christoffel que está acá, que es lo mismo que está acá. O sea, tendríamos esto de acá, ¿verdad? En paréntesis, chuin, chuin. Listo. Lo tendríamos menos parcial 5 de lo que sea que esté acá, pero lo que sea que esté ahí de hecho ya nos dio 0. O sea que este elemento se nos va. ¿Listo? Este segundo elemento vale 0. Y luego tenemos los siguientes, entonces tendríamos más, y luego tendríamos entonces este, C, C, D, que ya lo tenemos por acá, entonces voy a hacerlo copy paste de una vez, tendríamos esto multiplicado por D55, que sería esto de acá. ¿Listo? Entonces coloco paréntesis, coloco paréntesis, coloco paréntesis y coloco paréntesis. ¿Listo? Y por último tendríamos el elemento menos, este de acá, ¿verdad? Entonces tendríamos menos, y este, a ver, ¿cómo lo podríamos colocar? Aquí podríamos saltarnos algo. Bueno, más que saltarnos es expandirlo. Y es que particularmente este último elemento, este factor multiplicativo, los símbolos de Christoffel, recuerden que cuando tenemos índices mudos existe una sumatoria, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a colocarlo como una nota por acá. Entonces, si tenemos símbolo de Christoffel C5D multiplicado por el símbolo de Christoffel D5C, es el mismo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es sumar con respecto a los índices mudos, ¿sí? ¿Y eso para qué? Pues porque podríamos, por ejemplo, ya sabemos que entonces aquí tenemos 5 coordenadas, por ejemplo, podríamos hacer la sumatoria para la quinta coordenada, o sea, reemplazar D por 5 y le sumamos el otro término que sería el de las 4 dimensiones, porque ya que sumamos el 5, o sea, me refiero a hacer símbolo de Christoffel C 5, 5, símbolo de Christoffel, y en vez de D colocamos 5, 5, C. O sea, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de expandir el término D y reemplazarlo por nuestra componente 5, más, y luego aquí tendríamos entonces la misma C, vamos a sacar un poquito, C5, y ahora ya no puedo colocar el 5 porque ya expandimos la suma de la quinta coordenada, entonces ya quedarían los índices griegos, ¿quién lo podemos llamar? Mu. Y aquí quedaría supramu 5C. Entonces no sé si soy claro con esto. O sea, lo que estamos haciendo es tratar de expandir esta suma de estos índices mudos en algo que ya nosotros reconozcamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer los cálculos más simples, de hecho. ¿Mm? Entonces, esto de aquí sería la expansión para este último término. Entonces podríamos colocarlo de una vez menos este término de acá. Entonces tendríamos menos símbolo de Christoffel C5, 5, símbolo de Christoffel 5, 5C. Aquí tenemos un más, pero por este menos nos da menos. Símbolo de Christoffel C5 mu y símbolo de Christoffel mu 5C. Listo. Ok. Vamos a ver qué más podemos hacer acá. 5, 5, 5 mu. A ver, C55. Luego podemos expandir ese. A ver, esta cosa la podemos seguir de la siguiente manera, hagámoslo aquí en la siguiente línea. Entonces tendríamos R55. Entonces esto nos quedaría, a ver, nos quedaría menos un medio, sacando esto. Luego nos quedaría parcial C de G supra CS, parcial G es G sub 5, 5, ¿sí? Que sería este primer término.
Luego tendríamos estos dos multiplicativos, nos daría menos un cuarto, ¿verdad? Menos un cuarto. Y tendríamos algo así como entonces G supra CC, G supra DD. Y luego tendríamos parcial de G sub CC, que sería este término. Y luego parcial de G sub 5, 5. ¿Sí? A ver, sí, ahí está perfecto. Luego tendríamos este siguiente término, ¿verdad? Este siguiente término que sería entonces menos. Y fíjense que de esta expansión me sirvió que esto sí lo puedo relacionar con algo que ya tenemos. Y eso algo que ya tenemos es esto que está acá. Fíjense que aquí nos vuelve a aparecer el C sub 5, 5. Fíjense, C sub 5, 5. Entonces lo podemos colocar aquí como menos un medio de G supra CC parcial C G sub 5, 5. ¿Sí? Y luego iría multiplicado el 5, 5C, que sería algo similar como, por ejemplo, este, ¿verdad? C, C, D sería lo mismo que relacionarlo con 5, 5C. Entonces, donde aparezca una C colocamos un 5 y donde aparezca una D colocamos una C. ¿Sí? Eso quiere decir que nos quedaría algo así como lo siguiente. Vamos a ver. Nos quedaría como 1 sobre 2 veces G. Y aquí, entonces, supra CC. ¿Sí? Pero para nosotros es 5, 5. Entonces aquí iría un 5, 5. Luego iría parcial D, pero D para nosotros sería la C. Y G quedaría sub C, C, que para nosotros sería el 5, 5. ¿Listo? 5, 5. Eso es. Listo. Listo. Y podríamos para este último término, para este último elemento, podríamos volverlo a expandir para los elementos 5. O sea, para reemplazar C por 5. O sea, volver a expandir ese término. O sea, volver a hacer la misma nota que les coloqué arriba, pero para el elemento C. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría algo así como... A ver, nos quedaría símbolo de Christoffel. Entonces, si reemplazamos la C por el 5, expandiendo en el quinto índice, nos quedaría así. Luego tendríamos aquí la misma mu. Tendríamos 5 y en vez de C tendríamos 5, ¿sí? Ya expandimos para 5 y ya nos quedaría, ya que tenemos la quinta dimensión ya sumada, ahora nos faltaría colocar el índice para las cuatro otras dimensiones, o sea la normal, vamos a colocarla con nu. Entonces nu 5 mu y luego tendríamos, ¿cómo quedaría? Mu 5 nu, ¿sí? Sí, ahí está bien. Entonces, ya lo que hicimos aquí nosotros en este último paso fue reemplazar, sumar con respecto al índice C. Entonces ya reemplazamos por el 5 la quinta coordenada y nos quedaron las otras de las cuatro dimensiones, ¿no? Eso sería. eh, listo. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver por aquí? A ver, ¿qué podemos sacar de conclusiones con esto? Mm, a ver, listo. Veamos bendito las condiciones de atrás. Bueno, aquí es que tenemos las condiciones arriba. So, a ver. Ujú. Tendríamos la componente, a ver, espera un momentito, revisamos por acá arriba. Tendríamos 5, 5 CC, ok. Aquí que podríamos eliminar de una vez, a ver. Bueno, aquí podríamos, por ejemplo, ir eliminando algo. Y es, a ver, CC.
Ujú. Podríamos ir eliminando este último término justamente que colocamos, este de acá. Sí, este. ¿Por qué? Porque de nuestras condiciones, justamente esas que encontramos, fíjense que cuando yo tengo de los elementos, de los símbolos de Christoffel, tengo el elemento 5 como subíndice y tengo otros dos elementos, ¿verdad? Sub y supra. Entonces estos dos elementos junto con el 5, con el índice 5, se terminan anulando, pues porque ya lo habíamos demostrado nosotros anteriormente, ¿sí? O sea que juguemos con cualquier elemento de nosotros acá, o sea, me refiero, eh, esto que está aquí, pensándolo de esta manera, es como por ejemplo tener lo siguiente. Entonces tenemos aquí 5 nu, ¿sí? Entonces tendríamos el 1 medio. Y aquí entonces teníamos lo que era entonces G supra mu mu, por ejemplo, colocándolo así, similar a lo que habíamos colocado acá. Y entonces aquí teníamos la quinta, la derivada con respecto a la quinta dimensión, mejor dicho, en otros términos. Sea los índices que coloquemos acá y sea los índices que coloquemos acá abajo en nuestro tensor métrico, ¿vale? Independientemente de lo que esté aquí e independientemente de lo que esté aquí, ¿sí? Cuando tenemos un 5 aquí asociado como subíndice, ya sabemos que es como si tuviéramos esta condición. Esperen, más bien las enumero para que yo vaya diciéndoles por número de condiciones más bien. Entonces, si tenemos la condición 2, particularmente, que si nos damos cuenta tiene la particularidad que tiene solamente un subíndice con el número 5, esto lo que nos trae entonces como consecuencia es que vamos a tener una derivada con respecto a la quinta dimensión, ¿sí? Y que tengamos una derivada con respecto a la quinta dimensión, ¿vale? Independientemente cuáles sean estos dos elementos, entonces al tener esa quinta dimensión, pues lo que va a pasar va a ser que invocando la condición de cilindro, esto va a ser igual a cero, simplemente por el mero hecho de que existe la derivada con respecto a esta quinta dimensión, ¿sí? Por eso podemos terminar anulando este elemento. De igual forma pasará con este otro elemento que también será 0, ¿sí? Porque también tiene como subíndice un elemento 5. No pasa lo mismo, por ejemplo, con este que tenemos aquí a la izquierda, porque aquí ya no solamente hay un elemento 5, sino que hay dos, uno sub y uno supra. Por eso es que las condiciones son tan importantes y nos podemos fiar de ellas rápidamente para ir eliminando objetos, ¿sí? Entonces, estos dos elementos se terminan anulando por esa condición que les estoy mencionando, ¿listo? Es por eso particularmente. Eh, Listo. Entonces, una vez eliminados ellos, ¿cómo nos quedaría entonces, cómo nos quedaría operado este término de acá? Entonces tendríamos que R sub 5 sería igual a, tendríamos menos un medio, y entonces aquí podríamos empezar a ver, aquí podríamos por ejemplo empezar a juguetear justamente con las sumatorias, o sea, las expansiones que podemos hacer, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, fíjense que aquí tenemos los dos índices mudos que son C para el primer término, los dos índices mudos que son C, C, C y C, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tomo cualquiera de esos índices mudos y los expando a la quinta coordenada, o sea, aplicar parcial 5, luego G5, 5, parcial 5, de G5, pues ahí en cuanto va a terminar dando, pues nos va a terminar dando 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo y repito, aquí tenemos una parcial 5 que con la condición del cilindro se nos termina anulando, ¿sí? Entonces esta expansión nos hace a eliminar el elemento 5, o más bien con respecto a la quinta coordenada, ¿vale? Continuando entonces esta expansión de la sumatoria, pues tendríamos el siguiente elemento que ya no sería la componente 5, sino que sería una componente de las 4 dimensiones. Por ejemplo, vamos a llamarla alfa. ¿Listo? Entonces tendríamos la parcial alfa de G supra alfa alfa, parcial alfa de G sub 5, 5. ¿Listo? Entonces lo que hicimos aquí simplemente en estos dos términos fue expandir el primer elemento. ¿Listo? Y el primer elemento se nos fue a 0 por la condición de cilindro. ¿Vale?
Luego, pues podríamos empezar también a expandir, por ejemplo, estos elementos que están acá, ¿verdad? Aquí, así, aquí está. Entonces, por ejemplo, miremos un momentito el segundo elemento, este de aquí, este de acá. Bueno, esto lo recalcamos aquí como una nota para que no se van a confundir. Nota. ¿Listo? Entonces, quiero que revisemos un momentito este segundo elemento. ¿Qué pasará si yo expando, por ejemplo, los índices D y D que son mudos? Fíjense que aquí tenemos un D, aquí tenemos un D, aquí tenemos un D y aquí tenemos un D. ¿Qué pasará si yo los expando para la primera, para la quinta componente? Entonces, eso sería, eso sería hacer como menos un cuarto de GCC. Y ahorita hacemos esta expansión para CC. Y por ejemplo, entonces tendríamos G55 parcial 5 GCC parcial 5 G55. ¿Sí? Y nos faltaría el otro término, que sería el de las cuatro dimensiones. Pero fíjense que ya expandiendo para la quinta coordenada, o sea, haciendo la sumatoria para la quinta coordenada, fíjense que al colocar quinta coordenada se nos termina eliminando de nuevo esos elementos. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí tenemos otra vez condición de cilindro. Este término me da 0, este término me da 0 también. Eso quiere decir que, invocando la condición del cilindro, si expandimos en D con el índice 5, esos términos se me van a 0. ¿Vale? Por tanto, podemos ya de una vez, en vez de escribir todo eso, si ya vamos maquinando eso en la cabeza, ya podemos ir colocando lo que sí es diferente de 0, los términos no nulos. Como aquí la componente de reemplazándolo en 5 nos da 0, pues podemos ya colocar la siguiente que serían los índices griegos, ¿no? Digamos, por ejemplo, llamémoslo beta, beta. ¿Mm? Y luego entonces nos quería parcial beta, G, C, C, y que nos quería parcial beta de nuevo, G5, 5. ¿Listo? Estos elementos sí, pues no necesariamente son nulos, ¿sí? Entonces ya empieza a ser es como un jugueteo, más bien como algo de observación. Estos calculillos necesitan es mucha observación sobre dónde encontramos una parcial 5 que por ahí lo podamos encontrar haciendo una expansión, ¿cierto? Una sumatoria en la notación de Einstein, ¿cierto? Entonces cuando expandimos los elementos de sumatoria, ¿cuáles tienen por ahí vinculados unos parciales 5? De tal manera que sea lo que tengamos acá, pues esto nos va a hacer, ¿sí? Eso es lo que empezamos a juguetear con esto para hacerlo un poco más rápido. ¿Listo? Y de hecho, pues ya con eso, pues podríamos ahorita expandirlo, por ejemplo, para C, ¿sí? Para C con los elementos 5, 5 y ver, pues, qué pasa, ¿vale? Esperen, borro aquí un momentito esta línea. Listo, entonces ya tenemos este elemento, luego tendríamos este otro, tendríamos menos por menos que nos daría más, entonces aquí tendríamos más, y aquí tendríamos entonces, tendríamos un cuarto, también elemento un cuarto. Aquí tendríamos G supra C, C, G supra 5, 5. Luego tendríamos parcial C, G sub 5, 5. Parcial CG sub 5, 5. ¿Está bien? Entonces parcial CG sub 5, 5, parcial CG sub 5, 5, G supra CC, G supra 5, 5. Listo, perfecto. Eh, y si nos damos cuenta, pues de hecho fíjense que aquí podríamos aplicar pues lo mismo que estamos haciendo de la observación, ¿no? Fíjense, aquí digamos que la clave está, para que ustedes hagan estos ejercicios rápido, la clave está en ubicar dónde están las parciales, ¿sí? Si ustedes ven que esas parciales tienen índices mudos, en este caso sé que sí, ambos son índices mudos, y los podemos expandir en sumatoria, entonces ya vamos a saber directamente que si los expandimos en 5, esos elementos se van a eliminar, ¿verdad? Lo mismo que les acabé de mencionar. Entonces, como sabemos que se van a eliminar, pues entonces ya esta sumatoria la podemos nosotros obviar y ya no arrancarla desde 5, o sea, para cualquier índice latino, sino que vamos a reemplazarla directamente ya por el índice griego, entonces alfa. ¿Listo? Porque ya sabemos que se eliminan los elementos de la parcial 5. ¿Mm? Y así pues se nos hace el cálculo mucho más fácil y más rápido. ¿Sí? Luego tendríamos, ya hicimos este, luego tendríamos estos dos elementos que están acá.
Entonces sería menos, menos, y ahora vamos con estos verdes de acá. ¿Cómo nos quedarían esos verdes de ahí? Entonces, este primer símbolo de Christoffel, ¿a qué se parece de nuestras cuatro condiciones? Si nos damos cuenta, se parecería a la condición eh, a la condición 2, ¿verdad? A la condición 2 donde tenemos, bueno, a la condición 3 de hecho también, ¿no? Donde tenemos, si nos damos cuenta, dos índices iguales, uno supra y uno sub, y tenemos otro índice diferente. Entonces tenemos C, C, D. Aquí tenemos es 5, 5, mu. O sea que vamos a utilizar, por ejemplo, esta de acá, listo, y reemplazarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como un medio de G, y en vez de ser supra CC, relacionando estos Cs, aquí para nosotros serían los 5, o sea que sería 5, 5. Y luego tendríamos que colocar parcial, y aquí dice D con respecto a este segundo índice, pero para nosotros es mu, entonces aquí iría una mu, ¿sí? Y luego iría parcial CC, que para nosotros sería el 5, 5. ¿Listo? Perfecto. Y por último nos faltaría este. ¿Cuál condición podríamos utilizar? La 1. Fíjense que la 1 tenemos un índice por ahí cualquiera, y dos índices repetidos abajo que son el 5. ¿Qué es esto? O sea que vamos a utilizar esa otra y nos quedaría entonces como menos un medio de G supra mu mu. ¿Sí? Aquí tenemos CC, el índice de arriba, para nosotros sería el mu mu. Luego tendríamos parcial C, que para nosotros sería parcial mu G sub 5, 5. Perfecto. Listo. Nice. Ok. Bueno, ya casi, ya casi. Al menos quedo satisfecho con que lleguemos al primer pedazo de la ecuación y ya con eso nos podemos ir felices. Entonces, ¿cómo seguiría esto? Entonces tenemos R 5, 5 es igual a este primer elemento se nos eliminó. Luego tenemos entonces este de acá menos un medio, este segundo elemento, de parcial alfa, dejémoslo mientras tanto ahí quietecito, G alfa alfa, parcial alfa G 5, 5. Luego tenemos este elemento que aquí sí ya podemos expandirlo, o sea, podemos expandir los índices C y C, los podemos expandir en 5, 5. Aquí sí no se van a eliminar porque fíjense que no hay derivadas parciales que tengan el índice 5, solamente están son las componentes del tensor métrico. Esto quiere decir que nos quedaría un cuarto G supra 5, 5, G supra beta, beta, parcial beta de G sub CC, pero ahora se vale 5, 5, haciendo la sumatoria. ¿Sí? Parcial beta G 5, 5. ¿Listo? Entonces ya expandimos para 5, o sea, C igual a 5. Nos faltarían la expansión para los otros elementos, o sea, las otras cuatro coordenadas que le podemos colocar, como si quieren le colocamos nu. Nu. Entonces nu G beta beta parcial beta G nu parcial beta G 5, 5, ¿no? Entonces estos dos elementos hacen parte de la expansión del elemento amarillo que está acá. ¿Mm? Vamos. Eso es, sí, ahí está bien. Luego, este otro elemento, pues lo podemos dejar completamente intacto. Ese no va a hacer nada, no nos va a afectar el cálculo. Entonces, un medio de G es cuarto alfa alfa, 5, 5, parcial alfa G 5, 5, parcial alfa G 5, 5, o lo que sería los mismos elementos al cuadrado también. Podemos pensarlo así. Y por último tendríamos este, menos por menos nos daría más, un medio por un medio nos daría un cuarto. Y esto nos quedaría como, a ver, G 5, 5, G mu, mu. Luego tendríamos parcial mu G sub 5, 5. Parcial mu G sub 5, 5. Eso es. ¿Listo? Ya. Ahí vamos. ¿Listo? Perfecto.
Listo, ahora podemos ver algo aquí bien interesante y es que, por ejemplo, este elemento de aquí, que se lo cambie en color amarillo, es igual a este elemento que está aquí. ¿Sí? Quiero que lo comparemos un momentito, como si que son iguales. Entonces, fíjense, tenemos un elemento G sub 5, 5, sí, aquí está, ¿verdad? Tenemos, tenemos un tensor métrico contravariante con dos índices iguales, claro que sí, G supra alfa alfa, y aquí tenemos G supra beta beta, y ambos son índices mudos, ¿no? Y esa es la parte importante por la cual vamos a poder hacer lo que vamos a hacer hace un momentito. Así como son índices mudos, o sea, fíjense que aquí beta y beta son mudos con beta, beta, supra beta, con subbeta y supra beta con subbeta. Y fíjense que aquí también en este son índices mudos con sub alfa y supra alfa. ¿Sí? Eso quiere decir que los podemos renombrar. Recordemos que cuando tenemos índices mudos podemos renombrarlos. Entonces, en vez de colocar alfa, 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 podemos renombrarlo como beta, beta, ¿verdad? Eso no me lo impide justamente nuestro análisis tensorial. Entonces podemos reemplazarlo más bien por una beta, ya que es un índice mudo, siempre y cuando sea un índice mudo. Y entonces fíjense que si lo reemplazamos así, nos damos cuenta que son ambos los mismos elementos. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que se van a terminar anulando porque hay uno positivo y uno negativo. ¿Mm? Y esto entonces nos terminará dando simplemente los otros elementos restantes. Así vamos eliminando más cosillas por ahí. ¿Listo? Entonces colocamos el menos un medio, bla, bla. Este término también se nos queda. Y por último, este elemento de acá también se nos queda. ¿Listo? Y así nos damos cuenta, simplificamos un monstruo gigantote, ¿verdad? De todos estos símbolos de Christoffel que aparecían por ahí al inicio y ya nos quedamos con este pedazo que está pues un poco más simple, ¿no? Listos. Eso es. Bueno, y una vez llegamos aquí, entonces ya lo que podríamos empezar a hacer en este punto, particularmente en este punto, es empezar a reemplazar los elementos de la métrica 5 dimensional. ¿Ok? ¿Cómo así que reemplazar los elementos de la métrica 5 dimensional? Me refiero a que ya podemos empezar a reemplazar cada uno de los tensores métricos. Este de aquí, 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 aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los vamos a reemplazar? Pues los vamos a poder reemplazar por justamente estos elementos que ya habíamos colocado en de nuestro tensor métrico de Kaluza-Klein. Estos de aquí. Estos son los que vamos a poder utilizar. Entonces, fíjense que los elementos que son virgulillados y que tienen los índices griegos, ¿cierto? Transforman directamente, ya sea eh, con sus componentes contravariantes o covariantes, van a transformar igualitos. O sea, de alguna forma, las cosas virgulilladas dejan de ser virgulilladas para los que tienen índices griegos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que podríamos así hacer rápidamente es entonces cambiar esos elementos virgulillados que tienen índices, ojo, que tienen índices griegos, ¿cierto? Este, por ejemplo, también lo podríamos quitar, que tiene nu y nu. Este también beta, beta, le podemos quitar su virgulillado. También el nu y nu de aquí. Este no, este no, este también se le podemos quitar. Y ya, ¿verdad? Eso como un primer paso. ¿Qué más tenemos dentro de esas componentes? Dicen las componentes que eh, por allí tenemos entonces que para la componente g sub 5 5 va a ser igual a phi al cuadrado. Y para la componente g supra 5 5 va a ser igual a 1 sobre phi al cuadrado. ¿Listo? Esos son, digamos, las condiciones particulares que hay que tener en cuenta, que eso viene directamente de la información del tensor métrico. Entonces, para que la tengamos por acá arribita, g sub 5 5 es igual a phi al cuadrado y aparte de eso g supra 5 5 es igual a 1 sobre phi al cuadrado, que sería su inversa, ¿verdad?
pues ya está. Entonces eso lo podemos aplicar y aparte de eso, pues también inclusive podríamos hacer algo extra para no escribir tanto. Por ejemplo, podría ser contraer, por ejemplo, estas derivadas que en este caso están covariantes a contravariantes, ¿no? Es parciales. Recordemos que lo que está haciendo siempre el tensor métrico a los objetos, en este caso estas derivadas, es contraerlos, ¿no? Entonces lo que podríamos decir es que aquí lo que tendríamos sería parcial alfa y aquí estos dos elementos los podemos contraer, ¿sí? Y convertirlos en g supra alfa. ¿Qué? Perdón, parcial supra alfa, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es contraer el índice de la parcial alfa alfa, ¿verdad? Es como, si ustedes lo recuerdan, como siempre se los expliqué, es como si uno de estos se anulara con uno de estos y el alfa que nos sobra pasa a ser parte como supraíndice, fíjense que está como supraíndice a ser parte de la derivada parcial. ¿Listo? Entonces por eso queda parcial supra alfa. ¿Listo? ¿Y de qué? De g sub 5 5, pero g sub 5 5 es phi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cerramos acá. ¿Listo? Luego, ¿qué más tenemos? Tendríamos menos un cuarto. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aquí sí nos tocaría dejarlo intacto. Igual no hay problema, por eso ahorita más adelante vamos a poder simplificar eso. G beta beta, parcial beta de G nu nu, y luego me quería parcial beta de G sub 5 5, pero G sub 5 5 es phi al cuadrado. ¿Mm? ¿Listo? Y luego tendríamos más un cuarto de g supra 5 5, pero fíjense que g supra 5 5 es 1 sobre phi al cuadrado, entonces tenemos 1 sobre phi al cuadrado, sería esta componente, y luego tendríamos g supra mu parcial mu de g sub 5 5, o sea, phi al cuadrado, y parcial mu de g sub 5 5, o sea, otra vez phi al cuadrado. ¿Listo? ¡Auch! Listo, entonces, perfecto. ¿Y esto en qué lo podríamos, cómo lo podríamos operar? Entonces R55 nos queda igual a menos un medio parcial alfa y dentro de aquí, ¿cómo nos quería esta derivada? Antes tenemos una parcial, una derivada parcial alfa de phi al cuadrado, ¿sí? Pues que esto no es más que una derivada cualquiera, simplemente teniendo en cuenta la derivada interna. Habría que ser la derivada externa con este factor cuadrático y la derivada interna, ¿vale? Es como si tuviéramos derivada de, por ejemplo, de f de x al cuadrado, ¿sí? Con respecto de x, ¿sí? Entonces nos quedaría algo así como 2f de x o la derivada de f de x con respecto de x, ¿verdad? Entonces, aplicando esta regla a la cadena o derivada interna y externa nos quedaría como 2 veces phi, en este caso se baja el 2, ¿cierto? Multiplica el phi. Y luego tendríamos entonces la parcial supra alfa de phi. ¿Sí? Simplemente es como si fuera una variable. Piénselo como si fuera una variable, entonces derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí? 2x, pero pues esta x es una función en sí. Phi, por eso le hacemos derivada interna. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces ya tenemos esto. Y a ver qué más nos quería por acá. Pues en el otro término nos quería algo similar, ¿no? Entonces quería menos un cuarto de g nu nu, g beta beta, parcial beta, g nu nu. Y aquí entonces nos quería pues algo similar. Nos va a quedar entonces 2 por phi, ¿verdad? Y nos quería entonces parcial beta de phi, ¿cierto? Siendo la derivada externa, derivada interna. Y luego para este de acá tendríamos entonces más un cuarto de 1 sobre phi al cuadrado de... Bueno, aquí podríamos hacer de una vez ya que ambas tienen las mismas derivadas. Entonces aquí tendríamos, fíjense, aquí tendríamos 2 phi por 2 phi. Las derivadas externas de ambas derivadas de parcial mu, de phi cuadrado, ¿sí?
para dejarlas de una vez ahí. Y nos querían las derivadas internas, entonces nos quería parcial mu de phi, parcial mu de phi. ¿Sí? Y si de hecho nos damos cuenta, fíjense que este factor de 2 por 2 por phi nos daría 4 phi cuadrado, ¿verdad? Que si se dan cuenta es lo que justamente aparece en el denominador, 4 phi cuadrado, o sea que al fin y al cabo esto nos va a terminar dando 1. ¿Mm? O sea que, vale, reescribiendo todo esto como nos quería, ahí el calculillo, a ver. Un poco ya simplificando esto. Entonces, a ver, esta cosa nos quedaría como, este 2 con este 2 también se nos va. Sí, entonces nos quedaría menos parcial alfa, nos quedaría phi, parcial supra alfa phi, menos, y aquí nos quedaría este 2 con este 4 nos quedaría un medio, ¿verdad? De phi, si quieren este phi luego de una lo dejamos aquí más afuera, g nu nu, g beta beta, parcial beta g nu nu, y terminaremos aquí parcial beta de phi. ¿Sí? Y por último, este ya se me volvió uno de estos dos elementos y nos quería g supra mu mu, parcial mu de phi, parcial mu de phi. ¿Listo? Listos, perfecto. Y ahora lo que podríamos pensar es, vale, aquí podemos hacer una derivada de un producto, ¿verdad? Aquí tenemos una derivada de este elemento y este elemento de acá. O sea que podríamos expandir esa derivada un momentito. De una vez si quieren, para que nos quede entonces como nos quedaría menos, coloquémoslo todo factor d. Entonces, derivada del primero sería parcial alfa de phi, segundo sin derivar, parcial supra alfa de phi, más, y luego tendríamos entonces el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces sería parcial sub alfa, parcial supra alfa de phi. ¿Sí? Menos todo ese elemento que está acá. ¿Listos? Bueno, ya está. Y entonces ahora, ¿qué podemos hacer aquí? A ver. A ver. Podríamos, por ejemplo, les propongo, podríamos para este último elemento, esta última línea que no le cambié nada, podríamos, por ejemplo, contraer una de esas derivadas parciales. O sea, digamos, vamos a cambiar una con subíndice a supraíndice. Entonces, en vez de que nos quede, por ejemplo, voy a borrarlo otra vez, en vez de que nos quede g supramu mu parcial sub mu, entonces podemos colocarlo como parcial supramu, contrayéndolo, o sea, contrayendo este tensor con esta derivada, por phi parcial mu de phi. ¿Para qué? Pues porque quiero que se fijen que de hecho ese elemento también está por ahí y lo podemos anular. Fíjense que este elemento azulito que estoy colocando es exactamente este elemento azulito de acá. ¿Sí? Fíjense que ambos tienen índices mudos y eso me permite renombrarlo. Entonces digamos este mu puedo llamarlo alfa. ¿Sí? Y siendo así, fíjense que aquí tenemos menos este elemento y aquí tenemos más este elemento. ¿Sí? O sea que este se va a terminar anulando con este porque son iguales. ¿Listo? Eso quiere decir que nos quedaría esta vaina como menos phi parcial, perdón, phi parcial alfa, parcial supra alfa de phi, menos el 1 medio de phi g nu nu, g beta beta, parcial beta, g nu nu, parcial beta de phi. ¿Ya? Ok. Listos. Y ahora, lo que vendría a continuación, sino que yo creo que eso se nos va a tomar un poquito más de tiempo, mm, sería, sería. Bueno, una pregunta, ¿ustedes cómo están de tiempo? Podemos terminar, yo creo que me hace falta que, yo creo que por ahí unos
Eh, por ahí unos, ¿qué? Por ahí unos 10 minutitos más. En 10 minutitos más termino. Menos para llegar a la primera de las soluciones. ¿Sí? ¿Podrían? 10 minutitos más. Ok. Listo, listo. Entonces hagámosle. Vale. Entonces, una vez aquí, nosotros tenemos que, de hecho, en nuestras condiciones, a ver, nuestras condiciones están aquí arriba, perdón. Aquí arribita, quiero que tengan en cuenta esta condición, a ver si dónde está. Ajá, esta de acá. La condición número uno. ¿Sí? La condición número uno. Fíjense que aquí tenemos, pensémoslo en general. ¿Sí? Pensémoslo, voy a colocar aquí nuestra versión de la condición número uno para los índices griegos. Entonces podríamos colocarlo, por ejemplo, así. Beta, nu, nu. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fíjense que aquí tenemos un índice cualquiera y abajo tenemos dos índices repetidos. ¿Listo? Puede ser 5 5, puede ser nu, nu, puede ser 4 4, lo que sea. Con tal de que tú cumplas esa estructura. ¿Es igual a qué? En nuestra versión. Será igual a menos un medio de G, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces, aquí arriba dice supra CC porque aquí arriba hay un índice C. Aquí tenemos es un beta. Entonces sería beta, beta, ¿verdad? Y luego tenemos parcial C del mismo supraíndice. Aquí sería parcial beta de G sub 5 5, que serían estos dos índices de abajo. Pero aquí sería nu, nu. ¿Verdad? Entonces, esta es la misma versión. De hecho, esto sale también de las cuatro dimensiones. O sea, estas reglas, estas condiciones no solamente funcionan para la quinta, sino también para la cuarta dimensión. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra versión simplificada de este símbolo de Christoffel. ¿Sí? ¿Y por qué lo estoy colocando particularmente? Porque ese símbolo de Christoffel, esperen, hago un copy-paste. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Entonces, hago un copy-paste por acá. Eso es. Colocarlo por acá a un ladito. Listo, y lo coloco por ahí porque fíjense que de hecho esta cosita que está por aquí es exactamente lo que está aquí. Fíjense el elemento menos un medio, G supra beta beta, parcial beta y G sub nu nu. O sea, estos tres elementos me forman ese símbolo de Christoffel. ¿Listo? Y si ustedes me lo permiten, voy a reescribir eso justamente con ese símbolo de Christoffel, pero de cuatro dimensiones. Ya les digo por qué. Entonces nos quedaría menos phi parcial alfa, parcial supra alfa. ¿Listo? Entonces aquí si tengo en cuenta eso, pues ya el signo negativo se vuelve positivo, ¿verdad? Voy a colocar el phi que está por ahí, coloco el g supra nu nu que está por ahí y nos quedaría el símbolo de Christoffel, lo colocamos bien con otro color, que estaríamos reemplazando por esos tres términos, beta, nu, nu, ¿verdad? Y nos falta el último elemento que sería el parcial beta de phi. ¿Listo? Recordemos por favor que estamos encontrando las ecuaciones de campo en el vacío para el elemento del escalar de Ricci R sub 5, 5, perdón, el tensor de Ricci R sub 5, 5, y como es en el vacío, todos los elementos siempre están iguales a 0, ¿no? Importante. Y además lo digo ¿por qué? Porque como están en el vacío y como está igualado a 0, fíjense que de hecho de toda la expresión podríamos factorizar el elemento phi. De hecho, inclusive también el elemento negativo. Si factorizamos el elemento negativo, esta cosa nos quedaría como lo siguiente. Nos quedaría como parcial alfa, parcial supra alfa. Bla, bla, bla. Luego nos quedaría menos G supra nu nu. Símbolo de Christoffel beta nu nu. Y nos quedaría luego parcial beta phi. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Y pues para que esto sea evidentemente igual a 0, pues lo que debe pasar entonces es que el argumento debe ser igual a 0. O sea, el paréntesis debe ser igual a 0. El fin no puede ser 0, por tanto todo lo que está dentro debe ser 0. Eso quiere decir entonces que de una u otra manera lo que tenemos es entonces que el parcial alfa, parcial supra alfa de phi,
menos G supra nu nu, símbolo de Christoffel beta nu nu, parcial beta de phi es igual a 0. ¿Listo? Y ahora, si por ejemplo, como tenemos, si nos damos cuenta, el índice, si nos damos cuenta, tenemos el índice nu, o sea, hemos dicho, para que toda esta estructura nos quede con los mismos pares de índices, puedo reemplazar o puedo convertir nu en alfa, ya que son índices mudos. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Pues ya no nos vamos a dar cuenta para qué. Entonces yo convierto este nu en alfa y vuelvo en este pedazo a descontraer, ¿no? La parcial, o sea que nos quede g supra alfa alfa y luego nos quería parcial alfa parcial, espera, parcial alfa de phi, descontrayendo este de acá arribita, y cambio lo que les digo, entonces quería g supra alfa alfa, pero si cambio los nu y nu arriba, cambio los nu y nu abajo, o sea que me quería beta alfa alfa parcial beta de phi igual a 0. ¿Listo? Y fíjense que lo hago con el fin de poder quitarme este g supra alfa alfa de encima, o este que estaba por aquí estorbando, ¿sí? Porque podemos volver a factorizar. Entonces quería g alfa alfa de parcial alfa de phi menos símbolo de Christoffel beta alfa alfa de parcial beta de phi igual a 0. Y esto, entonces lo que me permite decir es que parcial alfa de phi menos símbolo de Christoffel beta alfa alfa de parcial beta de phi es igual a 0. ¿Sí? Y de hecho, lo que está en el paréntesis es la definición, si ustedes lo recuerdan bien, de la derivada covariante. ¿Sí? Bueno, aunque, bueno, mmm, voy a dejar, sí, porque esto no es como tan trivial eliminarlo. Voy a dejar aquí el g supra alfa alfa, este factorizado que estamos colocando acá. Y esto, que es la parte importante, perdón, voy a hacer una aclaración importante. Este g sub alfa, supra alfa alfa no lo elimino, ¿sí? O sea, digamos que no aplico la misma condición que apliqué arribita porque teníamos, era un elemento phi, un elemento escalar, pero es que este elemento g supra alfa alfa es como si fuera un- una matriz, ¿no? Y una matriz, pues para mandarla al otro lado, pues no está como tan fácil, ¿verdad? Entonces es diferente mandar, digamos, términos escalares o numéricos, ¿verdad? O simplemente anularlos dividiendo, pero es que aquí tenemos es una matriz, ¿no? Entonces por eso es que no puedo eliminarlo tan fácilmente. Entonces, vale, otra sí volviendo. Entonces, esto que está dentro del paréntesis, esto de aquí, de hecho, es lo que nosotros llamamos justamente, o lo que denominamos la derivada covariante. La derivada covariante, podemos llamarla alfa, ya que tenemos ambos índices alfa, de la parcial alfa de phi. ¿Sí? O sea, en otras palabras, recordemos que la definición de una derivada covariante de cualquier, por ejemplo, pensémoslo como cuadrivector, ¿sí? Esto es igual a la derivada parcial alfa de nuestro vector, en este caso menos, y luego aquí tendríamos entonces, por ejemplo, coloquémosle gamma, y aquí tendríamos entonces alfa beta de parcial gamma de, ¿qué? No mentiras, ¿qué estoy diciendo? Aquí no sería, aquí sería a sub gamma, eso es, ahora sí. Entonces, esto de aquí, particularmente, esto de aquí es lo que alguna vez nosotros vimos, que es la definición de la derivada covariante, ¿sí? De cualquier objeto. Derivada covariante. Covariante, ¿sí? Entonces, como es la definición de derivada covariante, fíjense que aquí se aplica usualmente, la definición es para pues, cuadrivectores, ¿sí? Pero pues si en vez de ese cuadrivector lo que estamos teniendo es justamente la parcial alfa de phi, o sea, mejor dicho, nuestro cuadrivector, digamos, vamos a llamar a subalfa, este cuadrivector se comporta justamente como la parcial alfa de phi, ¿sí? Recuerden que phi solito es un escalar, ¿sí? Esto no es un cuadrivector, ¿sí?
Ya lo coloco más bien al otro lado. Y haciendo unos recorderis importantes. Entonces, phi es un escalar. ¿Sí? Esto no es un cuadrivector. Pero tener las parciales de phi, esto sí me lo convierte en un vector. Bueno, cuadrivector. ¿Listo? Solito el campo es un número. Pero aplicar la parcial a ese número, ¿verdad? Por justamente la información que lleva la derivada parcial con respecto a cada coordenada, ¿cierto? Que ahí justamente cuando hablamos de las coordenadas. Entonces lo que estamos encontrando justamente, o lo que estamos construyendo ahí, sí es un cuadrivector. Eso quiere decir que entonces podemos pensar en que este cuadrivector de la derivada covariante por definición, pues lo podemos reemplazar en vez de un cuadrivector cualquiera, pues va a ser nuestro justamente parcial alfa de phi. ¿Sí? Y si lo colocamos, entonces, si utilizamos esta definición de la derivada covariante y esta condición, entonces nos va a quedar eso. Derivada covariante alfa de A, y en este caso sería A sub alfa. O sea, esto, parcial alfa de phi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría según esto? Dice que es igual a la parcial alfa de A sub beta, pero para nosotros es A sub alfa, que a su vez es parcial alfa de phi. Entonces, parcial alfa de phi. ¿Sí? Luego tenemos menos, y aquí tenemos A beta, pero aquí A beta para nosotros sería alfa alfa, entonces alfa alfa. ¿Sí? Y finalmente tenemos aquí el gamma, y que nosotros de hecho allí lo llamamos fue beta, entonces coloquémosle aquí si quieren beta. Y luego nos quedaría entonces A sub gamma, o sea, con este mismo supraíndice, que para nosotros sería el A sub beta, o sea, parcial sub beta de phi. O sea, estos elementos de aquí serían nuestros cuadrivectores. ¿Sí? Y fíjense que esto corresponde efectivamente a lo que está aquí del lado izquierdo. O sea, esta es la definición de la derivada covariante de nuestro cuadrivector, en este caso relacionado con las parciales del campo escalar phi. ¿Mm? O sea que en general todo esto en resumidas cuentas es para decirles que esto nos terminará dando que la componente R sub 5, 5 del escalar, perdón, del tensor de Ricci es igual a G supra alfa alfa, derivada covariante alfa de la parcial alfa de phi. Y esto igual a 0. ¿Mm? Y particularmente podemos transformar este, o a veces como yo les menciono en estos tipos de contextos, que yo coloque parcial alfa de phi es lo mismo que colocar derivada covariante de phi, ¿sí? Porque transforma de igual manera. ¿Sí? Entonces algunos autores, esto más bien es por notación de algunos autores que lo utilizan, ya sea que utilicen la parcial o la derivada covariante, pues va a ser exactamente igual. ¿Sí? Pero ojo, no es lo mismo sacar la derivada covariante de la derivada de phi. ¿Sí? Es diferente. Pero la derivada parcial de phi o la derivada covariante de phi, pues equivalen notacionalmente en lo mismo. Entonces algunos lo colocan esto, pues lo colocan es como G supra alfa alfa, derivada covariante alfa, derivada covariante alfa de phi. ¿Sí? Y por último, y ya para terminar entonces, pues lo que podemos nosotros es reemplazar, cambiar los índices, por ejemplo. Por ejemplo, podemos coger este alfa y este alfa, ¿listo? Y los podemos transformar, por ejemplo, en nu, ya que son índices mu y los puedo renombrar pues como yo quiera. Y también este mu, este alfa, podemos llamar mu, y este alfa de aquí lo podemos llamar mu. Y entonces esto me va a terminar dando G supra mu nu, derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi. ¿Y por qué lo coloco así de esa manera? Porque esto creo que ya es un poco más familiar, o espero que sea un poco más familiar para ustedes, porque esta justamente es la definición del famosísimo e importante D'Alembertiano, ¿no? O sea que lo que estamos diciendo aquí en otras palabras es que la componente R sub 5 5 del tensor de Ricci pues no es ni más ni menos que el D'Alembertiano de phi, que a su vez es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto de aquí sería nuestra primera ecuación. eh, Nuestra primera ecuación para nuestras ecuaciones de Brans-Dicke, Kaluza-Klein. ¿Listo?
Vamos a verificar un momentito ya con esto, entonces finalizamos, es si efectivamente por ahí algo nos da, supuestamente lo que habíamos predicho. Pues fíjense, aquí está. Esto es lo que habíamos predicho supuestamente nosotros, que las ecuaciones de campos 5 dimensionales en el vacío, ¿verdad? En el vacío, cuando calculamos la componente R sub 5, 5, nos daba esto, ¿sí? Nos daba esto. O sea, el D'Alembertiano de phi igual a esto. Pero fíjense que aquí está la información supuestamente que nos falta, pero es que no es que nos falte, sino que nosotros seleccionamos en el caso de Brans-Dicke que nuestro cuadripotencial iba a ser igual a cero. O sea, que el A sub alfa iba a ser igual a cero. Y si A sub alfa era igual a cero, entonces esto se me eliminaba, ¿verdad? Y terminábamos era con, yo creo que la notamos fue por acá, aquí está, sí. Y terminábamos era con que el D'Alembertiano de phi era igual a cero, que es efectivamente lo que acabamos de mostrar el día de hoy, ¿sí? Que el D'Alembertiano de phi es igual a cero. Todo este cálculo para encontrar justamente que el término fuente, el término de campo escalar, es nulo. ¿Mm? Entonces, eso sería todo ahora sí. Listo, chicos, qué pena les quita un poquito más de tiempo. Eh, ya entonces la próxima sesión lo que haríamos sería calcular la segunda condición, la segunda ecuación, que sería um, esta, cuando tenemos el cruzado, el elemento cruzado, ¿listo? Y por último calcularíamos el elemento con los índices griegos, respectivamente, ¿listo? Y así encontraríamos cada una ya de las ecuaciones asociadas a la teoría de Brans-Dicke, o sea, con el potencial cero, partiendo desde la teoría de altas dimensiones Kaluza-Klein. Listo, pues no siendo más, ahora sí les agradezco mucho. Voy a revisar la información por ahí que nos faltó con respecto al puntito de arriba. Para la próxima clase se los rectifico bien. Y ya, listo chicos, entonces se cuidan mucho, que estén muy bien. Nos vemos entonces el siguiente fin de semana. Bye.